Hay una frase de Bruce Lee que él dice, be water, my friend. Como, sea agua, mi amigo. Entonces es como también eso, fluir, adaptarte, el agua así, la pones en el vaso una vez, si la metes en un vaso, se hace un vaso, si le sacas el vaso, se riega. Entonces, Bienvenidos primero que nada a Zoom al Pixel, a este primer episodio donde vamos a estar contando historias detrás de cada persona que agarra una cámara, que trabaja detrás de una computadora, que fotografía, que graba, que hace magia con esas que nosotros llamamos visión, que llamamos edición, que llamamos el ojo técnico también lo podríamos decir. Hoy vamos a estar con un gran amigo, compañero de trabajo, compañero de la vida, Jorge Muñoz, que es para mí uno de los mejores que hay en el mundo audiovisual, no solamente por su destreza, sino también por el ojo que él tiene cuando graba, cuando fotografía, para diseñar y todo un montón de historias que tenemos detrás y que vamos a estar contando hoy en Zoom al Pixel. Primero que nada, bueno, bienvenido Jorge a este espacio donde la idea es que nos riamos, echemos cuento y veamos un poco la prospección de cómo ha sido este proceso evolutivo, sobre todo no solamente desde Venezuela, sabiendo que estamos en otros lados del mundo, estamos regados por todo el mundo y estamos haciendo cosas interesantes a nivel audiovisual. Bienvenido. hola Gira, ¿cómo estás? Bueno, mira, primero que nada, puesto agradecerte por la invitación, por la iniciativa. Es un proyecto bien divertido, veamos qué sale cuando empieces a hacer retrospectiva de todo lo que has pasado, de todo lo que has vivido. Creo que hay buenas cosas que contar. Siempre hay una historia detrás de cada persona que agarra una cámara, que está en el mundo virtual y a veces son trayectorias bien largas, ¿no? Entonces, gracias por la instancia, por la invitación y démosle, pues. Muchas gracias a ti por aceptar. Bueno, vamos a comenzar tocando un poco, ¿ok? Desde lo que es tu inicio. ¿Cómo tú empiezas en este medio audiovisual? ¿Cómo tú empiezas y dices, esto es lo que quiero estudiar, esto es lo que yo quiero ser de mi vida? O porque puedes tenerla clara o no la puedes haber tener claro, porque puede ser eso también. Mira, yo cuando me gradué de quinto año realmente no la tenía muy clara, ¿no? Yo siempre de niño quise ser veterinario y por algo fue una razón nunca me atreví. Y en su momento, claro, yo no quería como pasar un año sabático, yo quería seguir del colegio y comenzar a estudiar de una vez. Y siempre supe que tenía que ser algo creativo, algo que no fuese tan matemática, porque nunca nos llevamos tan bien. Entonces siempre sabía que tenía que ser algo de humanidades. Y por alguna razón se me cruzó comunicación social. Y dije, mira, puede estar interesante todo lo que va a suceder aquí. Démosle. Y comencé a estudiar comunicación sin ninguna expectativa. Yo, o sea, sí, sabía que era los espectáculos, las cosas, pero a ciencia cierta fui medio a la ciega. Y a medida que fue pasando la carrera, que comencé a descubrir ciertas cosas técnicas, porque dentro de la carrera, digamos que ves mucho de muchas áreas, ves escrito, ves corporativo, ves de todo un poco, pero me enamoró la parte técnica, me enamoró un estudio de radio, me enamoró un estudio de televisión, me enamoró una cámara y todo lo que puedes llegar a construir a través de una pantalla. Y ahí me quedé, me gustó, comencé, aprendí a editar, a tener un amigo que le había hecho un curso, no recuerdo en dónde, y me enseñó lo básico. Entonces nosotros editábamos nuestros mismos trabajos de la universidad y en algún momento incluso comenzamos a hacer de esto un negocio porque éramos los del salón los que sabíamos editar. Entonces la puta, ahí comencé a trabajar en el mundo visual. Esas fueron mis primeras entradas con el mundo visual, era el que editaba los trabajos en la universidad y ahí cada vez me fui como empapando, aprendiendo, mejorando y forjando un camino. O sea, ya cuántos años,
¿Cuántos años tienes? Disculpa que te... ¿Cuántos años ya tienes entonces en este medio? O sea, porque si comenzaste desde que tenías, porque uno sale en Venezuela aproximadamente 17 años, 16, Yo 17 me años de la gradué universidad. en el 2005 de quinto año y me gradué de 2010 en la universidad. Yo a mitad de carrera ya yo estaba editando, ya yo estaba trabajando, porque ya más o menos a mitad de carrera ya tú comienzas a ver cosas más técnicas. Al principio es como un filtro, historia de la comunicación, otras materias que quizás sí, bonito, pero no vas a la acción. Pues a mitad de la carrera es que tú empiezas a entrar en materia madura y, y ahí fue donde se me abrió las puertas. Entonces, digamos, no sé, 2008, más o menos yo estoy entrando en temas audiovisuales. O sea, tienes aproximadamente, ¿qué? Si vamos para el 2026, ya falta, eso pasa muy rápido. Tendrás casi 17 años. Wow, es bastante. O sea, que tienes que tener historias para poder definir. O sea, desde que decir, mira, mi primer trabajo fue, yo lo veo ahorita y Mira, sí, tú dices, ¿qué es esto? podremos partir por ahí. Mira, mi primer trabajo, claro, estaba en la universidad, o sea, sí, hacía mis trabajitos con ediciones, pero no había comenzado a trabajar como tal. Y claro, al final de carrera tú tienes que hacer unas pasantías. Y Claro. conocí a una persona que estudiaba en la universidad, él trabajaba en la Oficina Nacional Antidrogas. Y me estaban buscando pasantes y por casualidad de la vida cruzamos en algún momento y él me invitó a las pasantías allá y fue mi primer trabajo en la vida. Y fue una locura porque yo era camarógrafo de la Oficina Nacional de Drogas y comencé con temas institucionales, ¿no? Comencé a hacer temas institucionales, no sé, el coronel iba a dar unas charlas y había que grabarlo, había que hacer un, no sé, un decomiso de armas y a grabarlo, pero claro, ya te metías a veces como en lo vacante. Ellos hacían operaciones de destrucción de pistas clandestinas y de laboratorios clandestinos de droga. Wow. Era nosotros ir en helicóptero, frontera con Brasil, yo en el helicóptero con una camarita así de entraña y el tipo al lado con la torreta. Ta, 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 ta. Ahí comencé a ver como periodismo de acción, por así decirlo. Claro, eso es periodismo de guerra, vamos a llamarlo así, porque, Mira, hay una anécdota que en algún momento tú te dejas llevar por lo que te inspiras claro, y yo me sentía haciendo una película de Rambo, ¿sabes? A ese nivel, ¿sabes? Era en medio de la selva, los tipos con sus militares, sus metralletas, cosas, llegamos a laboratorios que incluso a veces las cosas están calientes. Nosotros decíamos, ¿sabes? Si está caliente es porque medianamente está cerca alguien. Y yo recuerdo una vez que yo iba aterrizando el helicóptero y yo me lancé de primero. Y eso fue un desastre porque se tenía que bajar primero un grupo como de limpieza claro. de la zona, de despeje de la zona, y después nos pedimos a nosotros. Pero yo quería mi toma de ellos bajándose del helicóptero, es horrible porque un temazo. Después, claro, entendí que efectivamente si tú te bajas primero y hay alguien en los arbustos esperando también se baja y primero que va a rodar y va a ser que a ver, pero tú ahí toma. Pero tú, toma. Claro, qué es lo que tú tenías en tu cabeza y así es como me la imagino y es como quedó. Y para ti, por supuesto, esos son pequeñas victorias que uno va obteniendo cuando tú dices y te lo imaginas y después ves el plano y tú dices, wow, esto realmente es lo que yo estaba buscando. Mira, Puedo dar riesgo. sí, eso fue un trabajo bien ingeniero en cuanto a planos, que era todo el tiempo una película de acción, ¿entiendes? Era el, recuerdo tomas que uno hacía cuando tú llegas a las pistas clandestinas, venía un grupo de explosivistas, venía un grupo de explosivistas que tenía que como colocar explosivos en la pista y ellos venían caminando así como expendables, o sea, venían caminando y la explosión atrás. ¿Sabes? Entonces tú tenías que componer todo eso y era algo divertido de componer, ¿me entiendes? El helicóptero Claro, despegando, el... Y comenzó mi institucional. Además éramos bastante libres, ¿no? Porque
a pesar de ser una prensa institucional, nos dejaban crear, musicalizar dentro de lo básico que uno sabía en ese momento. Por ese tiempo grabábamos con Video 8 y tenías que capturarla, ¿no? Claro, y después digitalizarla para Y poder después digitalizarla, claro. Pero mira, ahí fue bien entretenido ese trabajo justamente por eso, por ser una buena primera experiencia. demasiada buena experiencia. Vivir cosas muy locas y componer bonito. Yo creo que una de las cosas más divertidas, hablando de temas del trabajo es que el audiovisual te lleva siempre a lugares, a momentos que quizás no todo el mundo tiene, quizás no todo el mundo puede ver, pero tú estás ahí y tienes que registrarlo para que todo el mundo se sienta como parte de lo que estás haciendo. Eso es verdad, Muy divertido. Sí. eso es lo que tú dices es verdad. O sea, la parte audiovisual, fotográfica, te lleva a espacios que tú muchas veces no pensaste que podrías entrar y que te da la oportunidad de vivir, conocer y estar hasta en momentos históricos, momentos que son importantes para la historia. Hay muchos camarógrafos, periodistas que han marcado su hito o sus historias relevantes con algo muy puntual que pasó y estuvieron en ese momento particular y que realmente tuvieron la oportunidad de cubrir eso. Entonces, eso me emociona porque lo que tú dices es verdad. Ahora, te hago una pregunta eh, un poco más hacia lo que va el podcast, hacia lo que va hacia el Zoom, ¿ok? Hacia tu esencia, hacia tu píxel que está dentro de ti. ¿Cómo describirías tu estilo? Tu forma de editar, tu forma de grabar, porque sí, puede haber muchas formas, pero eh, tu esencia, Jorge Muñoz, Mira, cuando agarro una cámara, ¿qué sientes? mira, yo, si como que siento, yo siento que floto, ¿me entiendes? A mí me gusta ese movimiento de llevar, de venir, pero como muy suave, ¿sabes? No sabría cómo explicarlo en palabras, pero un sentimiento es eso, es como moverte lento. Sin embargo, me gusta también la acción. Entonces tengo como un contraste bien duro ahí, porque me gusta el llevarlo plano a plano, pero a veces también me gusta el boom, 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 bombardeo, bombardeo, no un bombardeo en cuanto a acciones, sino un bombardeo de imágenes. Por ejemplo, la edición me gusta ediciones rápidas, me gusta ta, 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 y el espectador que como, ¿qué? ¿Qué así que cosa de boli? ¿Qué pasa? Eso me gusta, creo que pudiéramos decirlo en resumen como una toma lenta con una edición rápida. No sé si van una Ok, o no de la mano, pero eso me agrada. Me gusta que la toma flote, pero me gusta que la edición fluya. claro. O sea, te gusta el dinamismo. O sea, te gusta que sea dinámico el proceso. No estoy enseñando. Puedes tener un proceso creativo más liberal cuando estás grabando, que te permites crear, te permites tomarte el espacio y la pausa para poder buscar el plano correcto. Pero en la edición te gusta lo dinámico, Sí, que sea cambio. sí. Mira, yo creo que por más que tú, en ocasiones, yo he hecho televisión, he hecho comerciales, he hecho corporativos, he hecho un montón de cosas. Y yo creo que por más que tú organices mucho una pauta, lo planifiques, tengas los planos, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Cuando llegas al sitio y según las atmósferas, según muchas cosas, todo cambia. Entonces, sí, está bien que tú tengas una noción de lo que quieres hacer, de a dónde vas, de cómo quieres que quede, pero yo creo que una vez que llegas al lugar y todo entra en acción, hay que dejarse llevar por todo lo que está pasando. Sí, exactamente. Y sobre todo cuando trabajas, por ejemplo, en periodismo de prensa. Eso es también es sumamente interesante. De verdad que interesante tu estilo, qué interesante tu forma de ver, de plantear lo que tú quieres hacer. Eh,
te hago otra pregunta, Jorge. Todos tenemos un quiebre, todos tenemos un momento que dice, mira, o como se diría en jaque mate, tenemos el jaque mate que tú dices, es por aquí, es por allá, tengo que tomar una decisión, me dedico a esto profesionalmente o lo tomo como un hobby, porque ciertamente cuando nosotros comenzamos en esto, muchas veces comenzamos por hobby, después lo tomamos por carrera, ¿ok? Y lo tomamos por algo serio que donde podemos verle mucho futuro y tener futuro en esta profesión. Para ti, ¿cuál fue ese punto de quiebre que marcó un antes y un después para ti dentro de este mundo? Porque, o sea, en tu carrera tuviste que haber dicho, mira, me la juego por completo o me voy por algo un poco más seguro. Yo, Porque puede ser. eh, Mira, después que comencé o sea, después que salí de la Oficina Nacional Antidroga, digamos que mis próximos trabajos fueron bien corporativos. Trabajé en fundaciones, trabajé en una universidad, entonces era como una prensa bien institucional. Y en algún punto comencé a estudiar producción en cine, radio y televisión, instituto en Venezuela, y comencé a ver más cosas de freelance. Comencé a ver más videoclip, comencé a ver más comerciales, comencé a ver más telenovelas, un poco, digamos, este medio más artístico, ¿no? Claro. Que no ves en el institucional. En el institucional muchas veces aprende una cámara y dale, aquí no, aquí tienes unas luces que te dan una atmósfera de momentos y cosas, ¿no? Entonces, al entrar en este medio, comencé a hacer más freelance, comencé a hacer más documentales, me iba de viaje. em, y, que- Empezaste a conocer otro mundo. y comencé a conocer otro mundo, claro, de este medio de más audiovisual, freelance de comerciales. Y realmente me encantaba. Siento que las sensaciones de estar en una pauta, por muy temprano que sea, que pues, las pautas te llaman a las 6 de la mañana, pero tú estás ahí con una sonrisa de oreja a oreja que no te cabe en la cara. Un ambiente increíble, ¿verdad? Se pasa muy bien, aprendes muchísimo, trabajas con personas muy duras, pero en mi experiencia no eran trabajos muy constantes. En ese tiempo, el vivir del audiovisual, por así decirlo, ¿verdad? Es un tema de mucho contacto. Tienes que conocer a mucha gente y conocer a gente pesada que te vaya moviendo de un trabajo al otro. Y ya yo estaba un poco más grande y necesitaba tener un poco de dinero. Entonces, estaba enamorado de lo que estaba haciendo. Que no te digo, o sea, me iba de viaje, conocí cualquier cantidad de lugares. Las pautas eran muy divertidas, pero eran muy esporádicas. Quizás trabajaba only, ganabas muy bien, pero no sabías cuándo era tu próximo trabajo. Claro. Podían pasar 2 meses y no tenías un trabajo. Y a pesar de que en este trabajito que tenías aquí has ganado muy bien, claro, son 2 meses que te está comiendo la cabeza, no estoy haciendo nada. Y en algún punto recuerdo que me invitaron a un comercial, en un escalón un poco más alto. Yo, por ejemplo, en comerciales y en estas cosas trabajaba como asistente de cámara, asistente de iluminación, asistente de dirección. Y aquí me habían ofrecido ser un media manager. Media manager es el que compila toda la data y le almacena en una carpeta segura. O sea, tenías una responsabilidad extremadamente enorme del material. Horrible. Y además tenía un trabajo de oficina en una institución más o menos bien pagada. Entonces, claro, en ese momento puse una balanza como el dinero o el sueño y sonará duro, pero en ese momento, ¿sabes qué? Mira, muy lindo todo lo que estoy haciendo, me lo disfruté, pero necesito un fondo estable. Se decidí a ir a lo corporativo. Que no es que haya dejado de seguir lo que me gusta, sigo haciendo muchas cosas que me gustan y también he aprendido más y me enamoro más de cosas, pero digamos que me desligué un poco de esta parte tan artística del audiovisual. Claro, pero a ver, entiendo y de verdad son decisiones muy difíciles porque al final tú dices, estoy haciendo algo por lo cual soñé
trabajé, pero no tengo estabilidad, ¿ok? Y sigues haciendo algo un poco más suave, más relajado, ¿ok? Pero tienes estabilidad. O sea, entonces llega un proceso que uno crece eventualmente y necesitas estabilidad y de verdad qué decisiones tan difíciles. Pero yo he visto tu trabajo. Perdón, piensa que igual ya veníamos atravesando una Venezuela que ya venía un poco más cuesta abajo, entonces, claro, de alguna forma era más difícil y seguir tus sueños necesitabas el dinero, porque sí. Claro. Pero como te contaba, o sea, eh, yo he visto tu trabajo y conozco tu trayectoria a nivel de lo que has hecho a nivel institucional. Y tu trabajo es maravilloso, o sea, tú tienes un ojo artístico muy grande, a pesar de que, bueno, efectivamente, cuando uno trabaja en instituciones, cosas ya más corporativas, son cosas más cuadradas, ¿ok? Porque las corporaciones son, bueno, son cuadradas al final, pero lo que yo he visto de tu trabajo es que siempre destacas en algo porque siempre metes la creatividad y metes la forma de siempre de cada proyecto haces que sobresalga y no solamente se quede en un cuadrado, sino que ese cuadrado lo conviertes en una estrella, lo conviertes en un círculo, lo conviertes en un triángulo, o sea, le das las mil vueltas para que sea siempre un trabajo que tenga una calidad y que no solamente una calidad, sino que visualmente sea atractivo. Entonces, creo que eso también es un mérito de lo cual te ha llevado la vida y que realmente hay que aplaudírtelo porque eh, como dicen acá en Chile, pues estamos en Chile también, eres un seco, o sea, eres muy bueno en lo que haces y Así. cada proceso al cual nos lleva la vida, creo que es un aprendizaje para poder seguir haciendo eso. Y al final es un proceso creativo constantemente, que nunca acaba. Mira, no, yo creo que, ajá, Primero, yo creo que lo que acabas de decir se pueden rescatar dos cosas. Uno, bueno, primero, quizás, como te comenté, me desligué de ese mundo más artístico, porque es un tema más del espectáculo, por así decirlo, son sí, más luces, es un despliegue y una producción, y claro, digamos que en este tipo de comunicaciones más institucionales eres tú solo o un grupo más reducido de personas y no hay tanto tiempo de montar un escenario. Sin embargo, eso no quita que no dejes de hacer arte. Que al final tú estás trabajando con una cámara que medio artístico, tienes que componer, tienes que hacer que tu toma sea bonita, que tu trabajo se vea bonito. Y sí, está bien, te desligaste un poco de este mundo, pero no te desligaste de hacer las cosas bien. exactamente, exactamente. Y el proceso creativo, como comenté, nunca para, nunca Claro. para. Uno siempre está pensando en qué hacer nuevo. Y eso es lo más bonito de esta carrera, que todo el proceso creativo y tu mente nunca se frena en buscar hacer algo nuevo, en buscar hacer algo diferente y nunca paras de aprender, que eso también es importantísimo porque como la tecnología sigue avanzando, si no te montas en la ola te quedaste. Sí, es verdad. Entonces, fíjate, estábamos hablando del proceso creativo. Y voy a enfocarme un poco en este punto, ¿ya? Cuando tú enfrentas un proceso, un proyecto, ¿ok? Cuando tú enfrentas un proyecto nuevo, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo lo agarras? ¿Tienes alguna rutina? ¿Tienes alguna maña que digas, mira, no, yo primero tengo que hacer el esqueleto, tengo que guionizar o me voy a lo que venga? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Te dejas llevar? ¿Planificas? Cuéntame un poco sobre eso. Es un híbrido bastante raro. En algunos puntos de mi vida soy bien cuadrado, en unos puntos de mi vida soy demasiado light. Em, yo partiría porque me gusta escuchar a la persona, a mi cliente, sea cliente interno, sea cliente externo, sea cliente como sea la persona. Al final siempre llega alguien a ti porque quiere un producto. Entonces tú, de alguna manera, tienes que, aparte de lo que esa persona tiene en la cabeza. Entonces sí, ok, déjame escucharte según lo que esa persona me dice. Yo le remato cómo me lo imagino yo. Quizás a veces las personas tienen una idea y uno sabe lo que se puede hacer con lo que se tiene, con lo que no se tiene. Entonces, ¿cómo me lo imagino yo? Y me gusta mucho rayar. Yo soy mucho de darme un papel y darme un lápiz
y te hago dibujitos en palitos, pero qué importa, pero me voy haciendo una idea de lo que se viene. Tengo una escala, o sea, ya después de haber escuchado a la persona, de haber rayado, tengo un abasto de todo lo que necesito, Claro. pero cuando llego al lugar fluye. ¿Entiendes? Claro, te gusta bocetear, te gusta maquetear todo, pero como lo que estabas diciendo, cuando lo estabas diciendo al principio, ¿ok? Que eres de esos que estás en el momento y puede surgir otras ideas. Yo creo que no, a veces en el audiovisual aprende de todo un poco. Y cuando aprendes de todo un poco, tus perspectivas son distintas. Entonces, muchas veces cuando grabas ya estás pensando en edición, porque conoces cómo funcionan ambos mundos. Entonces, a mí este esqueleto me gusta hacerlo pensando en edición. Y yo sé que esto va a ser como mi ABC. Yo sé que si yo tengo este ABC, tengo el producto listo. Pero lo más que me consiga es ganancia, ¿me entiendes? Depende de lo que vayas, depende de lo que fluyas, depende de cómo pasan las cosas. Interesante porque al final cada editor, yo siempre digo cada editor es un mundo y cada director es un mundo, cada persona que trabaja en este medio es un mundo, o sea, cada quien trabaja de una forma diferente. No hay una fórmula correcta para trabajarlo. Al final, si los resultados se dan y los resultados son los correctos, maravilloso. Cuéntame, eh, No. ¿alguna anécdota, de- alguna anécdota eh, que sea cómica, mm, que tú digas, coño, no, esto fue lo máximo donde no pudimos dejar de reírnos o algo también, una anécdota puede ser también vergonzosa. Sí, Algo, dame algo. te la tengo, te la tengo. Mira, yo hace tiempo estaba trabajando en un comercial de Burger King. Y ya, perdón. Y en ese tiempo estaba trabajando en un comercial de Burger King, ¿no? Era como el asistente del director. No sé, en fin, era el chico Claqueta. Em, Entro a cena, voy a hacer mi claqueteo, tac, y claqueteo mal. Y ellos me dicen doble clap. Doble clap significa que no en el primero, sino en el segundo, y en solo clap, y yo hacía, ¿qué? ¿Qué? Toda la producción muerta de la vista porque resulta que no es un clap, es ese claqueta, oh my God, haz otro clap, y Claro. eso pasó, o sea, lo hice mal, y todos se reían, y como que no iban a decir doble, estaban joven, entendiendo, esas cosas de términos de, que no manejas, y bastante vergonzoso, bastante vergonzoso. No te digo, ¿qué? Y no ha llegado, no, no, otra vez la claqueta, y comienza más adelante el chico. No, vuelve a cantar, No le da campa. Exactamente, sí. vuelve a cantar la claqueta. Claro, pero, Me gustó mucho. ay, qué divertido. Sí, son cosas que pasan, al final son experiencias que uno, Son jergas de rodaje, porque si bien es cierto, el audiovisual es uno, por así decirlo, cada rama tiene su jerga, su forma de hacerse, su velocidades, su televisión es muy distinto a cine es muy distinto a corporativo es muy distinto a todo lo demás que haga. Sí, y también, aparte un poco cada uno de los mundos. ¿no? Y que ahorita también con la parte del desarrollo online es otro mundo totalmente aparte. O sea, a mí me tocó y me ha tocado aprenderlo y es otro mundo totalmente diferente. O sea, como dices tú, es como el rock, tiene subgéneros. El Claro, tal audiovisual cual. también tiene subgéneros y que cada uno se especialice en algo y no solamente tienes que ser bueno en todo, porque te puedes especializar en uno y ser excelente en ese. Y eso también va mucho de la mano del desafío del aprendizaje que podemos tener durante este recorrido tan maravilloso del audiovisual. Y tu mayor obstáculo, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo para poder dedicarte a esto? Para poder decir, mira, porque me imagino, a mí me ha pasado, más de una vez he querido tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a otra cosa totalmente diferente porque
no se me está dando como yo consideraba, pero de repente reflexiono, se me pasa y digo, no, sabes que esto es lo que yo decidí para mi vida y lo sigo haciendo porque me apasiona, no solamente porque me genera dinero, sino porque también me apasiona lo que hago y constantemente lo hago porque me genera pasión. Y cuando tú tienes un desafío, sobre todo cuando de repente puede ser monetario, que tú dices, lo que me comentaste hace ratico, que preferiste tener estabilidad monetaria que estabilidad creativa para poderlo ser Sí. freelance, es un desafío también porque al final tú dices, wow, ¿qué tomo? Entonces, eh, ¿a qué te has enfrentado? ¿Cuál ha sido ese desafío que te has enfrentado y cuál ha sido tu aprendizaje en eso? Y verdad que bueno, sí, 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 no, verdad que te hace pensar muchas cosas. Yo creo que un gran desafío de por qué no dedicarme al arte es por un tema monetario, ¿no? Si bien es cierto, cuando la pegas viene bien, el camino que tienes que transitar y el tiempo que tienes que dedicarle para, para estar en el lugar donde sea muy bien pagado y es bastante largo. Yo creo que en algún punto, como en mi caso, te consigues con esta disyuntiva de o me voy más por lo artístico, pero por ejemplo, no sé, ¿qué es hacer? Darte un ejemplo. Estás comenzando a hacer videos de bodas. Y resulta que tú sabes que tú puedes hacer un producto increíble, porque conoces tus habilidades, conoces tus equipos, conoces con personas con quien vas a trabajar que vas a hacer un match súper genial, y van a hacer un producto brutal, que cuesta plata, pero en el mercado hay gente que lo hace muy barato, un producto a la, a lo que venga, y, y al final el cliente va a preferir el tema costo. Sí, eso yo creo que es un gran desafío que tenemos todos como audiovisuales, una gran brecha que hay en el mundo audiovisual de cuánto cuesta mi trabajo y valorar un poco el cuánto cuesta mi trabajo, ¿me entiendes? Sonará muy fácil, sí, yo me voy toda una noche a grabarte y, y se hago un videito después, pero ¿cuántas horas hay detrás de eso? Yo tengo que prepararme para ir a grabarte, tengo que moverme hacia un lugar, tengo que pasar todo el día detrás de ti mientras estás en las piezas estoy trabajando hasta el amanecer. Después llego y tengo que dedicarle 2, 3 días de edición a trabajo para entregarte 2 videos de 1 minuto y resulta que es tiempo, Sí, es cierto. bastante tiempo, es mucho tiempo, o sea, hacer una producción audiovisual, sea corta, es- lleva mucho tiempo y tiempo es dinero. Y al conseguirte con otras personas que regalen su trabajo, que lo hagan mucho más barato que tú, efectivamente, tienen más clientes, pero desmerita un poco el trabajo de todos. O sea, yo creo que esa es una gran brecha que hay en el tema de los audiovisuales. Sí, y cada vez siempre, porque siempre hay muchos audiovisuales y hay muchos audiovisuales muy buenos, hay que Sí, decirlo, así como también hay audiovisuales que sí. son malos, ¿ok? Pero no hay que desmeritar el trabajo también de lo que uno hace. Y hay que saber también lo que uno vale cuando uno trabaja. Y eso es muy difícil también. Y creo que eso es un desafío, no solamente puede ser un desafío para muchos, porque al final definir yo valgo esto y esto es lo que yo cobro, es un desafío también, porque al final tienes que hacer valer lo que tu conocimiento, porque el conocimiento también cuesta. Sí, bastante. Y, y que realmente no estás, imagínate, tú tienes más de 17 años en este medio. Entonces, es ver el tema de que tú has literalmente la mitad de tu vida o un poco más, has estado en este mundo. Es Claro. como dice el,
la historia del mecánico que va y le arreglas y mueve un tornillo y le cobra y la persona, pero moviste el tornillo, ¿por qué me cobras tan caro? No, es que no te estoy cobrando por mover el tornillo, estoy Cobrando cobrando por por lo que sé para diagnosticar cuál tornillo mover correctamente. Entonces, pasa mucho eso, pasa mucho eso, pasa mucho eso. ¿Cuándo decidiste emigrar a Chile? ¿Ok? ¿Cómo empezaste a abrirte paso acá? Porque ese es otro tema interesante, porque perfectamente, perfectamente en Venezuela uno puede tener un amigo, una persona que conoce, porque bueno, uno creció ahí, tiene amistades, y cuando uno decide emigrar, uno llega a un terreno totalmente desconocido y tienes que empezar a abrirte paso en el camino. Y aquí en Chile hay gente muy, muy buena a nivel de audiovisual, muy buenos fotógrafos, muy buenos filmmakers, muy buenas productoras. Y muchas veces uno dice, wow, estaré a la altura para poder meterme en este mercado que son excelentes. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿cómo lograste poder empezar a fluir en el camino del audiovisual acá en Chile? yo creo que en una palabra es constancia. Em, Estaba en Venezuela y trabajaba en un canal de televisión, era camarógrafo en un canal de televisión, trabajo soñado, porque además un equipo increíble, la pasábamos súper bien, el horario era muy bueno porque trabajábamos muy temprano, nos íbamos a las 3 de la tarde, entonces era feliz, o sea, era un trabajo soñado, de verdad. Tema Venezuela, tema delincuencia, decidió migrar a Chile. Chile, ¿por qué? Porque era un país que tiene convenio Mercosur, entonces valían mis títulos, entonces yo de alguna forma quería seguir ejerciendo. Igual. Puedes quitar la mierda de esto. Se acabó. Marica, no juegan con esto y hoy. Está jugando. Em, Decidí migrar a Chile porque el tema Mercosur era uno de los países que me permitía a mí seguir ejerciendo y en mi cabeza siempre estuvo, yo quiero seguir haciendo lo que hago. En mis primeros trabajos, trabajé aquí haciendo bodas, obviamente no tenía papeles, era muy mal pagado, era lo que sea. Una vez me llegaron los papeles, comencé a trabajar en una empresa que mantenía las pantallas en los centros comerciales. Eh, no sé, nosotros el cliente X nos mandaba las gráficas y nosotros teníamos que adaptarlos a distintos formatos según la pantalla, según la tienda, en distinto modo. Eso estuvo bien interesante porque ahí aprendí mucho After Effects. Yo sabía After Effects bien, pero además conocí a una niña que era muy buena en After Effects y me enseñó las mañas. Qué bueno. Siempre se podemos son las mañas. Sí. Y ahí estuve un rato también. Y después caí en una empresa siempre buscando, ya tenía papeles, entonces siempre empezaba a buscar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Caí en esta empresa, que es una muy gran empresa, más de 1000 colaboradores, donde el tema de las comunicaciones son un foco bien importante. Ellos realizan bastantes actividades, realizan bastantes beneficios para los trabajadores, realizan bastantes convenios, realizan millones de cosas de cada colaborador, entonces el área audiovisual es un área bastante movida. Em, Sin embargo, yo comencé trabajando en otra área y cada vez que veía a esta gente, el área de asuntos corporativos, yo les decía, llevan, Sembrar la espinita. lanzable. ¿Y cuándo me vas a llevar? ¿Y cuándo me voy allá? ¿Y cuándo se abre un cargo para ahí? Llévame. Uno, claro, igual dentro de mi área yo hacía mi trabajo y era, nosotros en ese momento éramos como 4 subáreas pequeñitas, cada uno con un audiovisual distinto y estaba este gran centro arriba, que eran los que yo les decía, llévame. Y
2024 yo estaba como muy bien calificado. Y en el momento que se abrió un cargo, yo había sembrado tanto la espinita que lo primero que se le ocurrió fue, ay, vamos a decirle al chico. Y haría inmediatamente me aficioné al trabajo. Yo sé el trabajo para hacer. En ese momento era asistente de comunicaciones. Hacía un poco más de lo mismo. Ir a grabar actividades, editar, tomar fotos. eh, Comencé a trabajar mucho con diseño gráfico. A todas estas en historia de vida, sabía diseño gráfico, manejaba Illustrator, manejaba Photoshop, pero de forma muy bien básica, ¿no? Entonces aquí comencé a ver temas más duros, donde mi mayor trabajo era diseño, entonces aprendí ahora un poco más de diseño, ¿no? Y ahí fui aprendiendo, me estoy formando, estudié un diplomado en comunicación estratégica, ese ya tenías un doble clic para, para hacer comunicaciones, ya no era solo el tomador de pedidos, sino que ya tenía un poco más de cómo debatir mis ideas. Después hice otro diplomado en desarrollo web. eh, Te permite ver, insisto, ampliar tu mirada pensando sigo trabajando en comunicaciones internas. Entonces, dentro de las comunicaciones internas, ¿dónde puedo ir yo formando cosas, creando cositas de manera que beneficien a la empresa? Porque al final tú lo que buscas es cómo el colaborador, mentiras, en diseño interno, cómo el colaborador se entera de lo que estás haciendo. Y en esta empresa que es tan grande, a veces resulta un gran desafío. Tienen 8 sedes distintas en distintos lugares, cada uno con necesidades diferentes. Entonces, el desafío es cómo yo hago que todas estas personas, independientemente de donde estén, sepan de lo que yo le estoy hablando y lo que está pasando. O sea, ahí a medida vas creciendo un poco, entonces ya no era solo el tomador de gráficos, sino que bueno, ahora te comento un poquito más sobre esto. Eh, Desarrollo web, después hicimos otro en analítica de datos. O sea, eso te permite también crecer un poco más, Claro. porque ya no es solo el tirar flechas, sino tirar flechas dirigidas, como yo sé que por este medio esta persona me va a escuchar más que por este medio. Entonces le voy a hacer esta a esta persona y esta a esta persona y voy a mandarlos yo. Entonces, eso te va permitiendo ir creciendo un poco más. Entonces yo siento que constancia, ir aprendiendo, ir dándole, ir viendo necesidades en tu trabajo y cómo resolverlas, cómo crecer y darle, y darle, y darle, y darle. Y eso te va a abrir un mundo de posibilidades, porque te va a permitir crecer mucho, porque vas a tener que buscarle soluciones a muchas cosas distintas. O sea, ahí te va a permitir crecer un poco. Interesantísimo lo que cuentas porque eh, vienes de un proceso donde tu primer trabajo fue 100% calle, Sí. 100% calle. Empezaste a evolucionar, tuviste otro tipo de trabajos y hoy estás en una parada, siento yo, mucho más sólida, mucho más eh, experimentada, no solamente por el tiempo que tienes en este medio, sino porque tus objetivos te los planteaste de otro punto de vista y aprendiste a darle la vuelta y te supiste adaptar a cómo venía la vida, ¿ve? Porque muchas veces uno no sabe cómo viene la vida. Entonces te supiste adaptar y darle la vuelta y enfrentaste eso desde otro punto de vista, por lo cual se refleja el éxito que has tenido. Uno siempre quiere seguir creciendo, pero creo que lo que has logrado es muy aplaudible, de verdad, porque adaptarse y por eso te hice la pregunta, o sea, ¿cómo te adaptaste? ¿Cómo hiciste para entrar acá? Y lo que refleja es eso, una adaptabilidad, una resiliencia extremadamente grande para poder seguir y poder no quedarte y decir, ¿sabes qué? No hay forma de entrar y bueno, me dedico a otra cosa que no está mal, ¿ok? No, pero no. Eh, pero luchar por tus sueños y replantearte de otro punto de vista cómo afrontarlos, creo que es excelente. De verdad que es maravilloso. Tú sabes que me pasó en estos días, ya, no.
digamos, un poco más viejo, em, ahora soy el cliente. Ahora ya no soy ya yo el camarógrafo, sino que ahora soy el cliente, ¿no? Ahora soy yo el que pide un poco de cosas. Me pasó que en algún punto, sintiéndome ya una persona más mayor, no sé si me hubiese gustado el resto de mi vida eh, seguir estando en un mundo freelance. Yo siento que es muy rico cuando eres joven, porque además el mundo freelance es una locura, Sí. se pasa bastante bien, pero no sé si para el resto de la vida. Creo que es rico me hubiese gustado quizás ver un poco más, aprender un poco más, pero cuando los años pasan, eh, buscas un poco bajar más las revoluciones. Y en estos días me pasó, pues, pero te lo digo porque me pasó hace muy poco y me sentí como los veía corriendo con la cámara, con la luz, con el Mad Max haciéndole sombra. Y yo para hacia atrás, sosteniendo el anduto al Anca, decía, mira, qué rico lo que ellos están haciendo, maravilloso, me encantaría ser uno de ellos, pero yo estoy bien aquí. En este punto de mi vida estoy bien en donde estoy. Yo creo que quizás mi está también, ¿no? Pero me parece hace muy poco. Bien, qué, qué interesante. Sí, al final uno es, yo creo que cuando estás en tus 20, eh, todo viene. O sea, yo cuando trabajé en cámara de prensa, yo trabajo, te podías entrar a golpe con quien viniese. Te podrías, mira, pegarte un plantón de 7, 10 horas corrido frente a un establecimiento público del gobierno, por decir algo. Pero si me preguntas lo mismo, yo no creo que ya a esta altura no lo haría. Y Y sin comida, sin baño, sin agua. Tú dices, muy bonito esa experiencia porque es maravillosa, pero ahorita yo no, tal cual. Segundo tu idea, el apoyo y es, es lo mira, que también pienso igual. en su momento, eso, trabajaba en canal de televisión y era un canal maravilloso, pero claro, trabajamos en una Venezuela que venía en mucha decadencia, muchas manifestaciones, muchas cosas. Y, y recuerdo Tomás, está, no sé, el piquete de la policía con los escudos, el manifestante saltando, ¡ay! Lanzándole patadas al piquete. Y yo aquí, viendo la tama desde aquí, viendo cómo él le lanzaba patadas. O no sé, a veces estábamos en otra manifestación, son recuerdos que tengo. Estábamos en una manifestación en una universidad en Venezuela, estaba el ancla, estoy yo grabándola acá, ay, no va a pasar nada, vamos a grabar las tapas de cierre. Y en lo que comenzamos, pum, a grabar, lagrimógenas, pero caos, le daba a la cámara la máscara que podía tener en ese tiempo salíamos con chalecos antibalas y máscaras de gas, pues sabemos a lo que nos íbamos a enfrentar y ella no tenía su máscara, yo le pongo mi máscara a ella, muriéndonos todos, sin embargo, feliz de la vida. Pero me lo dices ahorita y qué horrible estar ahogado con una bomba lagrimógena. No me gustaría estar a empujones en un piquete de una manifestación. Qué rica lo que viví, qué hermoso, la pasé genial, y me divertí, un par de adrenalina. Pero en estos momentos no lo haría. Yo no lo haría. Qué rico, pero ya no. No, no, sí te entiendo Entonces, perfectamente. siento que en algún punto las decisiones de la vida que vas tomando te llevan a lo que quieres tú para tu futuro. Quizás no siempre, quizás nosotros como eso, como venezolanos, nos hemos tenido que adaptar mucho a lo que nos toque, más que a lo que hayamos querido formar. Sin embargo, uno puede ir también arando su camino y formándose un rumbo a pesar de todas las adversidades que hemos vivido. Sí, eso es totalmente cierto. Totalmente cierto. El destino uno lo forja, uno lo arma.
y si lo pelea, obtiene lo que quieres. Entonces, creo que es eso. Ser resiliente a toda esta. Ahora, Perdón, hay una frase de Bruce Lee que él dice, be water, my friend. Como, sea agua, mi amigo. Entonces es como también eso, fluir, aparte el agua si la pones en el vaso una vez, si la metes en un vaso, se hace un vaso, si le sacas el vaso, se riega. Entonces, eso es. Be water. sí, exactamente. Hay que ser como el agua, fluir. O sea, no dejar de fluir nunca. Porque agua que se estanca. Coño, no me acuerdo. No. Yo lanzando aquí una Pero fileta. yo decía, a ver algo que se está, ni que lo trajen chiquito. No, yo me imagino yo, el agua que se estanca se pudre. Sí, claro, le sale mosquito. ¿Viste? El agua que se Parece estanca. bicho. Momento filosófico. Sí, no sé. Sí, algo que se estampa le sale mosquito. Le sale mosquito. Le sale moho. Se pudre. Bien. Y es verdad. O sea, Y le sale el papel manta tal cual. Mira, ¿tú prefieres estar delante o detrás de escena? detrás de escena todo el tiempo. Y yo, Siempre estás- sin pensarlo, sin pensarlo. No sé por qué, y yo creo que es un mal común. Yo creo que a muchos de nosotros, técnicos, por así decirlo, no nos gusta el delante de cámara. De hecho, a mí me gusta mucho la dirección de actores. Me gusta hasta trabajar en equipo, sí, me gusta crear arte, sí, pero no me llevo muy bien como con esos sentimientos tan a flor de piel, tan cuando estamos en escena, vamos a grabar, yo, dale, te digo cómo la puedo actuar, pero dale, pero ayuda, a ver, fluye conmigo. Si no me gusta ni un poquito estar delante de cámara. Me gusta mucho crear detrás, pero delante de cámaras no. ¿por qué te lo pregunto? Porque eh, el proceso creativo es eso. El proceso creativo muchas veces no se ve. Y realmente el proceso creativo no se ve. Tú ves el resultado final, lo que está delante de la cámara. Entonces, ¿qué podrías decir para la gente que nos va a ver, que espero que nos vean en este podcast, que no conoce o que están aprendiendo, están metiéndose, eh, que entendieran cómo es este proceso creativo? ¿Y repíteme la pregunta? O sea, el proceso creativo es un proceso creativo que no se ve. Es Sí. raro que se hace tres personas, lo hacen en una sala y después es el resultado que tú ves allí. ¿Cómo podrías explicarle a las personas ese proceso creativo? Mira, yo creo que viene mucho de él, experiencias, el ir haciendo, el ir cargándola y el ir aprendiendo. Los errores también son parte del aprendizaje. Entonces, a medida que tú haces y haces y haces y haces y haces bien y haces mal, eh, eso te va dejando un ABC de, de cosas que tomaron. Y cuando ya tienes como pulidas estas cosas que tomar, ya es simplemente dejar fluir, ¿entiendes? Ya tú sabes que necesitas, no sé, 4 3 3 4 detalles, 4 medios, 4 específicos para una producción. O sea, en serio tú te vas creando como este ABC, pero desde tu experiencia. Tú sabes que, no sé, de repente un plano corriendo otra de una persona no sirve, un plano en un auto no sabes que no sirve. Entonces, es mucha experiencia, es mucho darle rec y mucho ver tu trabajo después y saber cómo esto no funcionó y te va a seguir pasando siempre. Pero una vez que, que ya tienes como esta fase, simplemente dejar salir todo
lo que sentiste, lo que viste y lo que te transmitió la escena. Fíjate, yo aportaría algo a lo que tú dices, que es muy cierto. Y, por ejemplo, cuando yo doy las clases, cuando yo enseño, yo le digo a los estudiantes, cuando estoy haciendo postproducción, yo les digo a ellos que si no te equivocas, no aprendes. Una de las cosas que tú dijiste. Y segundo, es ver otros trabajos, es entender cómo se realizó eso, cómo lo vieron, cómo lo hicieron. Tratar de darle la vuelta. Por ejemplo, cuando yo enseño animación, yo siempre digo, vean cómo de repente animaron un menú en un restaurante. Véanlo y entiéndanlo, porque entenderlo te va a dar, te va a abrir la mente, te va a decir, utilizaron este parámetro, utilizaron escala, utilizaron posición, bajaron aquí, utilizaron el anchor point. Entonces, empieza a entender un poco cómo funciona el mundo, cómo hizo esto, te gustó, intenta replicarlo. Claro. ¿Por qué? Porque hay gente que siempre, yo lo digo, hay gente mejor que uno. Sí. Todos lados. Siempre va a haber mejor personas que están en un nivel mucho más alto que uno. Y uno de esas personas, uno tiene que decir cómo lo está haciendo para yo poder imitarlo y poder después sacar mi identidad. En audiovisual hay muchas cosas, o sea, muchas veces no se dice como la playa está inventada. Sí. No, no es que no inventes más, pero lo que tú quieres hacer seguro ya lo hizo alguien. Ujú. Ver cómo lo hizo, adáptalo a tu estilo y, como te digo, fluye. Es mucho de aprender, hacer, hacerlo mal, hacerlo bien y volver a hacer. Es totalmente cierto. Hacer, hacer y hacer y hacer y volver a hacer. Claro. Nunca dejar de hacer. Eso es sumamente importante. Mira, mi querido Jorge, eh, ¿qué le dirías a tu yo del pasado en este momento? Porque muchas veces proyectamos hacia el futuro, Sí. ¿ok? Y nos vemos, podemos decir en 5 años, yo no. Pero a ese chamo que estaba comenzando a los 18 años, que se estaba metiendo que se bajó para grabar esa escena y le formaron ese tremendo rollo, que probablemente se comió un cable para poder llegar a un plan a una pauta, un llamado de rodaje, que tuvo muchas veces que tuvo que pedir prestado para poderse montar en una camionetica o llegar caminando. ¿Qué le dirías a ese chamo, a esa persona de hace 20 años atrás? No, yo creo que es un tema me lo han hecho varias veces y yo creo que la respuesta es lo estás haciendo bien. Por muy loco que parezca lo que estás haciendo, por muy raro que parezca donde estés metido, disfrútate lo que estás haciendo porque quizás en tu cabeza esté algo y la vida te va a llevar a otro lado, pero tú sigue, no pares, eh, anda, crece, aprende y sigue, que lo estás haciendo bien, de verdad lo estás haciendo bien. Yo creo que yo me caractericé por disfrutarme siempre la pauta, siempre me gustó mucho salir de pauta. Y yo creo que ahí era como volvería y me diera así en la espalda, como sigue disfrutándolo que te abre muchas puertas. Qué bonito, qué bonito. Creo que eso es gratificante porque mm, haces un barrido de tu historia y tú dices, aquí es donde quiero estar. No haría algo diferente. Lo que hablamos hace rato, en el momento en que la vida me ofreció o seguir en freelance o en irme más a lo institucional, son cosas que a veces me debato como tuviese pasado, sí. Y quizá no hubiese ido también bien, no lo sé. Pero donde estoy ahora me gusta.
pero que soy ahora, me gusta todo lo que he transitado, todo lo que he hecho, todo lo que he vivido y simplemente volvería a decirle a mi yo del pasado como no pares, dale, estudia más, aprendes más cosas. No nunca pare de aprender a decir más cosas, no, pero dale más, Brutal, brutal. ahorren doble. Ahora, y no te los gastes. Ahorren dólares, por favor. Que sí, ese es un muy buen consejo. Eh, y ya para ir finalizando, de verdad ya tenemos una hora, se me hizo muy, Sí. muy rápido, súper fluido, de verdad. Consejos. Consejos. Mira, sonará reiterativo, pero yo creo que el no pares. Dale, sigue, sigue, insiste, te caíste, sigue. Sóbate, te duele, sí, pero sigue. Aprende de lo que hiciste, aprende más. Crece, pero no pares. Dale. Creo que aprende, sigue, cállate, está bien, pero sigue. Con miedo, pero sigue. No importa si hay miedo, hazlo con miedo. Mira, yo no, en mi tiempo libre practico escalada. Y ahí hay una frase como bien típica, es de, si tienes miedo, hazlo con miedo. Existen como diferencias, ¿no? Entre el miedo y el pánico, el que te dicen en los libros a veces de escalada, y psicológico y de cosas. El miedo es normal, el miedo es un estado de alerta del cuerpo que es natural, ¿no? Somos, somos depredadores, somos animales. Ese miedo es simplemente un estado de alerta. El pánico no te permite moverte. Entonces, si tienes miedo, vale. La idea es no entrar en pánico. Si tienes miedo, dale con miedo porque es normal, es una sensación del cuerpo y que te permite avanzar. En alerta, pero te permite avanzar. Entonces, sigue dando. Síguelo intentando. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. De verdad te agradezco este espacio, este tiempo que me abriste las puertas para conversar y poder llegar y hacerle zoom al píxel Bueno, de la persona que eres, a esa esencia que nos caracteriza y de verdad te lo agradezco. Sin más nada que decir, recuerda suscribirte a este canal, dale like y se vienen muchas más entrevistas interesantes. Así que nos vemos. Chao. caballera.